No sé dónde está mi monedita. Adelante, Juan, con la presentación. Os pediría a los demás que apaguemos los micrófonos y Juan Gervas presenta al ponente de esta semana. Hola, buenas tardes. Un placer estar de nuevo aquí en las teleconferencias que estamos organizando y que hoy nos lleva a algo que lamentablemente es raro, que profesionales y pacientes y población entiendan un poco. Es decir, de dónde viene el sistema sanitario, eh, se organiza, tener una idea general del sistema de bienestar. Eh, es algo que suponemos que todo el mundo entiende, pero claramente no lo entiende y se refleja muy gráficamente en el lenguaje cuando hablamos de aquello de la seguridad social. Eh, Como si la seguridad social siguiera financiando el sistema sanitario, que no lo es. Así que Adrià García Gargallo, que es especialista ya en reumatología, recién acabado la residencia, tiene 45 minutos para aclarar estas cuestiones y otros 45 minutos para responder a las preguntas. Adrià, tienes la palabra. Vale, pues procedo a compartir la pantalla. A ver, vale. ¿Se ve mi Sí, presentación? Sí, sí. perfectamente. Vale. Bueno, pues voy a empezar con el tema del pasado, presente y futuro del estado del bienestar y del sistema sanitario estatal, pero nos centraremos más en España. Entonces, una definición del estado del bienestar es un sistema económico en que el Estado asume la responsabilidad y la prestación de un gran número de servicios como educación o sanidad, de forma poco discriminada y sin coste para el destinatario directo de los mismos. Es decir, el servicio realizado por funcionarios del Estado y su coste se cubre por los presupuestos generales del Estado. Entonces, históricamente es común en todo Estado el intentar promover el asistencialismo sobre su población para alcanzar varios objetivos. Primero, da legitimidad a su existencia, es decir, el Estado, más allá del aparato el represor de ejército, policía, pues presenta también la función de un Estado social que quiere, pues eso, intentar cuidar a la población para intentar darse legitimidad. Pero también busca otra cosa que es eliminar toda forma de organización horizontal, de autoorganización y de autogestión del pueblo, porque esas funciones que antiguamente hacía el pueblo las empieza a hacer el Estado. También busca que el pueblo se haga dependiente al Estado, sin el cual éste no es capaz de vivir. Y al mismo tiempo intenta paliar con el estado del bienestar problemas derivados de su propia dominación. Me refiero, puede ser la esclavitud laboral, el trabajo asalariado, por ejemplo, en industrias fabriles, problemas medioambientales, los problemas de salud, por ejemplo, escasez de alimentos, problemas demográficos, etc. Entonces, si nos vamos a la historia, el primer antecedente de un Estado que asume funciones que previamente hacía el pueblo de forma autogestionada, pues fue el Imperio Romano, con su fórmula pan y circo, es decir, por un lado, daba funciones de entretenimiento con el circo y con el pan no solamente había, por ejemplo, dar alimentos al pueblo, sobre todo en urbanizaciones como en Roma o en otras ciudades romanas, sino otros servicios. Las características de esta sociedad del Imperio Romano sobre todo era militarismo, derecho romano escrito, patriarcado, una propiedad privada concentrada, un sistema económico basado en la esclavitud, la nulificación de la persona, que se ve despojada de sus características, haciéndose cada vez más independiente y cada vez más inútil para un montón de funciones. Una predominancia también de la urbe sobre el mundo rural y una destrucción medioambiental. Entonces, si analizamos el Imperio Romano, se muestra 4 fases en las que un Estado crece, se va apoderando cada vez más de las funciones que antes realizaba el pueblo y el pueblo se va degradando y finalmente el Estado colapsa. Primero empieza con que surge un Estado, este poco a poco se va imponiendo de forma militar, va cobrando impuestos y bueno, va haciéndose con el control de una zona que controla. A partir de ahí, para ganar legitimidad, el Estado desarrolla asistencialismo. Ofrece pues, muchas ofertas públicas, ya sea pues, alimentos, entretenimiento, baños públicos, como por ejemplo era muy típico en el Imperio Romano, hospitales, y esto hace que el pueblo empiece a delegar en el Estado. Y esto olvide pues, la autogestión de funciones que ahora las está realizando el Estado. Llegamos a una tercera fase en que el Estado es hipertrófico, empieza a estar en crisis por muchos problemas económicos, demográficos,
medioambientales, falta de recursos humanos, ya no es capaz de poder seguir ofreciendo con la misma eficacia los servicios públicos asistenciales que antes hacía, y entonces el pueblo ya es un populacho incapaz de valerse por sí mismo. Y ya esta crisis avanza, el Estado colapsa y muere gran parte del populacho, como ocurrió en la gran crisis del Imperio Romano en el siglo V, con un abandono y desaparición de muchísimas ciudades romanas. Esto un poco es un modelo antiguo del asistencialismo del Estado, en este caso usando el modelo del Imperio Romano. Siempre, y aquí quiero analizar un poco nuestra sociedad para entender mejor la sociedad española, cómo hemos llegado al estado del bienestar. Hay un derrumbe del Imperio Romano de Occidente y surge una nueva sociedad en la Alta Edad Media, sobre todo lo que sería la península ibérica. Hay un levantamiento vagado-vascón en el siglo V. Esto, a través de muchos periplos y situaciones que no quiero mencionar porque es complejo, surge una sociedad del comunal y del concejo abierto desde los Pirineos hasta toda la península ibérica, que después se desplaza a través de la reforma de Fleury por parte del continente europeo, afectando a Italia, Suiza, Francia, parte de Alemania, y cuyas características pues, tenía una propiedad comunal de copropietarios, propiedad privada, una cultura popular oral, asambleas democráticas omnisoberanas, consejos abiertos en Castilla, las comunas en Francia, los bazares en el País Vasco, los consejos abiertos en Galicia, las universidades. Se elimina la esclavitud y empieza a haber un trabajo libre, manual, individual y colectivo. Empieza a haber una mayor equidad entre hombres y mujeres. Empieza también incluso el armamento general del pueblo con forma de milicias concejiles. Pero a partir de la Edad Media Central y la Baja Edad Media se constituye una sociedad de doble poder, donde hay la institución de la corona, que es el naciente Estado medieval, en confrontación con el pueblo. A partir de la Baja Edad Media, pues aquí empiezan los estados medievales a resurgir y poco a poco quitando tierras, libertades y poder a los diferentes pueblos. Con la Edad Moderna aumenta el poder del Estado y surgen las monarquías absolutas, con el consiguiente declive aún más de las instituciones populares. Y finalmente llegamos a la época contemporánea. Suceden las revoluciones liberales, francesa, española, la inglesa anterior, en 1688, que ya suponen la creación del Estado liberal. Hay una expansión que también incluye la creación del Estado del bienestar y el comienzo de la desaparición de muchas de las instituciones comunales y de autogobierno popular que se habían formado en la Edad Media y que han ido desapareciendo y que hoy en día apenas tenemos constancia. Entonces, yo quería citar algunos libros, como El naturaleza para la civilización de Fray Rodrigo Mora, Tiempo, Historia y Unidad en el Románico Rural, también de Fray Rodrigo Mora, El Común Catalán, de David Algarra, sobre la sociedad rural en Cataluña, y el Batzar Agure Goberna, de Pablo Sastre, más del País Vasco. Y es simplemente porque pueden ser libros interesantes e incluso información a poder desarrollar para cuando el SIAP, que se va a celebrar ahora, trate sobre el tema de soledad. Porque eran sociedades sin ser perfectas, porque ninguna sociedad humana puede ser perfecta, que eran convivenciales, que no existía el mal que tenemos hoy en día, que es la soledad, junto con otros problemas asociados como los trastornos mentales, que hoy en día son una auténtica pandemia en el mundo contemporáneo. Era un poco para dejarlo constancia. De acuerdo. Entonces, si nos vamos a la creación del Estado del Bienestar, decir que sí ha existido también antecedentes de asistencialismo institucional, como la Iglesia Católica y sus organizaciones de beneficencia, la Edad Moderna en España y en otros países católicos, las leyes de pobres ingleses, tradición comunitaria en países escandinavos. Y todo esto empieza a finales del siglo IX. Por ejemplo, en el contexto de una Alemania recién creada que lucha contra las potencias europeas y en plena revolución industrial llena de movimientos obreros y izquierdistas que se basaban en la autogestión y la autorganización, el canciller de hierro Otto von Bismarck creó el primer sistema de asistencia estatal, las pensiones de jubilación para enfermos, seguros de accidentes laborales y pensiones para mantener a familias de obreros. ¿Qué conseguía con esto? Por un lado, quería impedir que hubiese revolución socialista o comunista en su país, y eso también quería aumentar la legitimidad del Estado, que además recordemos que el Estado de Alemania estaba recién creado en aquella época. Quería además que de esta manera promover el nacionalismo, porque el nacionalismo solamente lo quería fomentar a través de la propaganda, sino también con bases materiales y presentar un Estado social que cuida a la población para que éste se sienta identificado con el Estado.
también muy importante el militarismo para poder seguir con la expansión militarista de aquella época. Al mismo tiempo, claro, que quería paliar los efectos que el capitalismo y la industrialización provocaba, por ejemplo, reducir las jornadas laborales, mejorar las condiciones laborales en este sentido, pero también quería acabar con la autogestión y autoorganización del pueblo alemán de la época, para así poderlo controlar mejor. Esto es uno de los propósitos a crear. Vale. Entonces, quería también hablar un poco del estado del bienestar nazi también. Hay este libro que pongo aquí, que es La utopía nazi, cómo Hitler compró a los alemanes, de Götz Ali. Entonces, el estado del bienestar alemán que crea Otto von Bismarck, pues el Tercer Reich nazi lo amplía, da vacaciones, da servicios sanitarios, educativos y suicidios al pueblo alemán. Y durante la Segunda Guerra Mundial aumenta las condiciones materiales de los trabajadores para así conseguir que estuviesen siempre apoyando al régimen, en este caso. Mientras pues se les explotaba al resto de países ocupados con recursos naturales, monetarios, incluso humanos, pues se traían trabajadores forzados a Alemania para trabajar. Esto, por un lado, sirvió para estabilizar la economía alemana, se promovió también un capitalismo de Estado fascista y tenía una tendencia a desarrollar un fuerte militarismo, imperialismo y garantizar un fuerte apoyo popular, como ya he explicado. Entonces, bueno, ahora tenemos una nueva situación que tras la Segunda Guerra Mundial se crea la Guerra Fría entre los dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y esto hace que los estados empiecen a ir desarrollando sus estados del bienestar a nivel tecnológico, científico y a nivel de organización, que son la base de lo que tenemos hoy en día, donde además se unió, esto es un desarrollo del capitalismo, la creación de multinacionales y del Estado. Y esto también hay un tema muy importante, es la idea también del estado del bienestar, como también era Otto von Bismarck, quería impedir a los países capitalistas que pudiesen suceder revoluciones comunistas o socialistas, para así tener contento a las clases populares también. Y bueno, si vemos, por ejemplo, en este gráfico que he puesto, con respecto al gasto total del Estado alemán, es decir, cuánto porcentaje del Estado ocupa su PIB, desde 1880 hasta 2020 ha ido aumentando, lo que ha ido aumentando en forma de funcionarios, de leyes y un aumento pues, de la acción en actividades humanas que previamente realizaba la comunidad popular, pues en salud, en crianza, cuidado de ancianos y de gente discapacitada. Bien, entonces, un momento, aquí. Entonces, si volvemos otra vez a España, teníamos una sociedad rural, popular y tradicional de la península ibérica que tenía grandes redes de apoyo mutuo, individuos capaces además de realizar múltiples actividades, de valerse por sí mismos. Eran individuos de alta calidad y de comunidades muy unidas y que podían, podían valerse por sí mismas. Pero a partir de la Revolución Liberal Española, el Estado la fue destruyendo. Por ejemplo, con las quintas, el aumento de impuestos, la monetización, porque antes a lo mejor no se pagaban especies y solo iba para el dinero, se expropia el comunal, es decir, las tierras, bienes industriales, bienes artesanales que previamente era del pueblo, sobre todo con la desamortización de Madoz del año 1855. Esto provoca un éxodo rural a las ciudades. Hay muchísimas matanzas, hay guerras por todas partes, que esto pues acaba disgregando la comunidad rural popular de toda la península ibérica. Entonces, esta gente migra en las ciudades, pero con el espíritu de comunalidad, es decir, pese a que les habían quitado sus tierras, sus bienes artesanales, su capacidad para integrarse, para poderse unir y hacer autoorganizarse y hacer movimientos de autogestión, aún persistió. Y eso dio lugar aquí en España a movimientos obreros fuertísimos y con una alta variedad, pues eso, de movimientos autogestionarios y autoorganizados para todo tipo de actividades, pues ya sea para temas de crédito, para temas de sanidad, para temas de educación, que especialmente fueron muy activos durante los años 30. Esto, por una parte, también impedía el desarrollo del capitalismo y de la industrialización, porque había muchísima resistencia a los abusos que da la fábrica, por ejemplo, y de hecho
debido a lo peculiar de estas sociedades rurales y después del movimiento obrero, no se dieron los abusos que sí que se dieron, por ejemplo, durante la Revolución Industrial Británica, entre otros aspectos. Entonces, esto continúa, se intenta ir desarrollando poco a poco durante la Segunda República, el estado del bienestar, pero era muy difícil porque la sociedad en sí estaba muy unida por todos estos movimientos. Pero durante la Guerra Civil Española y tras la represión de la dictadura franquista, todos estos movimientos obreros autogestionados y autorrealizados pues, se eliminan. Se reprime también al maquis, que era la guerrilla rural antifranquista, y se elimina pues, la sociedad popular y tradicional de los pueblos peninsulares, y ya eso ya no existe, por así decirlo. Esto genera pues, situaciones de posguerra, de mucha hambre y carencia, especialmente en las ciudades. Con todo esto, gente que ya está pues, muy atomizada, con muchos problemas de salud, con también la fuerte explotación laboral, el Estado se construye pues, el Estado del bienestar, que también da una legitimidad al Estado de Franco a partir de las leyes de base de la seguridad social en los años 60. Y este estado del bienestar se sigue desarrollando, no solamente durante el franquismo, sino después con el régimen del 78 en el cual vivimos. Entonces, aquí quería destacar un par de cosas. Este libro, por ejemplo, está escrito por un franquista que se titula Franco Socialista, que un poco lo que hace es destacar desde un punto de vista apologético la labor social del franquismo al promover el estado del bienestar. Entonces, y en este otro mapa vemos también el incremento de funcionarios y empleados de la Administración Central del Estado español, porque todo esto también supone un incremento brutal del Estado, aunque si vemos que entre 2000 y 2020 esto disminuye, pero es porque se crea también el funcionariado de las comunidades autónomas, así que el funcionariado pues, hoy en día es enorme. Y aquí quiero destacar que pues vemos que el estado del bienestar, que es obra de Franco, es defendido por la izquierda política hoy en día. Yo destaco que ha habido pues, un giro estatolático en la izquierda. Pues si antes el sujeto revolucionario o el que tenía que hacer un cambio social era el proletariado, ahora es el estado actual, en forma de un estado del bienestar quien tiene que promover un cambio. Esto, además, con la institucionalización de muchos movimientos sociales, digamos. Entonces, ciertos fundamentos ideológicos del estado del bienestar, por un lado, sería el paternalismo, por un lado, es decir, que la persona no es capaz de, o la comunidad, unidos, no son capaces de hacer todas las funciones básicas de sanidad, de cuidados, y necesitas un Estado para que se haga cargo, como si el individuo medio sea un menor de edad. Eso también implica un cierto autoritarismo y también implica una delegación de funciones y servicios que antes se realizaban de forma horizontal por el pueblo. Yo no lo considero una conquista social, sino una imposición del Estado, del capitalismo y el ejército a las clases asalariadas. Aquí destaco un ejemplo que es la explotación de la clase obrera británica y el reclutamiento obligatorio en la guerra de los Boer. Aquí simplemente destacar que durante la guerra de los Boer, que fue una guerra entre colonos sudafricanos y contra el Imperio Británico por un tema de tierras y de imperialismo británico, es tan la explotación tan fuerte del capitalismo británico, que en esa época se llama capitalismo manchesteriano, que hasta un tercio de los reclutas eran desechados pues eran descartados porque no podían ir al ejército, no cumplían las exigencias para poderse apuntar al ejército británico debido a las condiciones miserables de explotación que vivían. Pues que mucha gente pues, tuviese problemas de tuberculosis, tuviese una baja estatura por mala alimentación, por malas condiciones de vida. Y esto es destacar que, si bien es cierto que esto supuso tanto la mejora de leyes para acabar con esa explotación laboral, para limitar las horas de trabajo, fueron una cierta mejoría para la clase trabajadora, también benefició en parte al sistema, porque, como veis, o sea, explotaban tanto al trabajador que ni les valía como imperio para tener soldados. Entonces eso también les beneficiaba a ellos, por otra parte. Y que en otra parte yo diría que no sería una conquista, sino en todo caso una concesión que el sistema da a la clase trabajadora.
Entonces, aquí apuntar a nivel ideológico gente que construye el estado del bienestar, que hay bastante. Está Bismarck, están los fascistas italianos como por ejemplo Mussolini, los nazis alemanes que continúan la obra de Bismarck, vaticanistas católicos, democristianos, incluso también socialdemócratas. Y una frase que a veces la veo muy persistente cuando hablamos del estado del bienestar es esta que dice: todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Que bueno, es para reflexionar. Entonces, ¿cuál es la situación actual del estado del bienestar? Sabemos que desde la caída de URSS pues, ha disminuido la dotación de los estados del bienestar, en parte porque ya la Guerra Fría que existía pues, ya ha disminuido. Y también, sobre todo también por la crisis del capitalismo occidental de los años 2008-2014, donde se hubieron muchos recortes. Esto también a nivel geopolítico porque hemos entrado en una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, que demanda una nueva militarización. Incluso se podría plantear una vuelta al servicio militar obligatorio. Consecuencia de todo ello, pues hay un aumento de impuestos, una reducción de los gastos del Estado, hay inflación, hay escasez de alimentos y otros productos básicos. Respecto al estado del bienestar, desde la crisis pues ha ido recortando porque necesita aumentar la inversión en otros campos, especialmente el militar. Pero, en mi opinión, no creo que se elimine porque el estado del bienestar le sigue garantizando a cualquier Estado una estabilidad política y social y una legitimidad a todos los regímenes que se aprecian. Pero al mismo tiempo, claro, hay problemas derivados, como puede ser la crisis demográfica actual, no solamente en Occidente, sino cada vez más mundial, crisis de alimentos, crisis hídrica, toda la crisis en general medioambiental y la crisis energética, que ponen muy en peligro el sistema actual. Y por eso digo que el futuro es de incerteza e incluso, más que colapso de puesto, pues sí que diría de decadencia bastante. Bien, ahora hablaremos del sistema sanitario de provisión estatal, que se llama sistema sanitario público como si fuese de pueblo, pero yo en esto discrepo bastante porque al fin y al cabo es el Estado, en mi opinión, el que provee este servicio y no es el pueblo autoorganizado que dé de forma horizontal y de forma autoorganizada y tal en un sistema sanitario. Entonces es muy importante añadir que este modelo, el modelo surge pues, con el sistema militar y la industrialización. He puesto el ejemplo de la enfermera Florence Nightingale, que es la enfermera que participó en la guerra de Crimea y que organizó el sistema de enfermería y se basó en la enfermería militar de la guerra que está en cuestión. También, por ejemplo, los hospitales de campaña de Napoleón fue el primer modelo de hospital moderno. Y luego los Krankenhaus de Bismarck, que bueno, Krankenhaus en alemán significa casa de los enfermos, hospital. Entonces, este sistema se crea para paliar los efectos de salud derivados de la industrialización, la urbanización y la masificación de las ciudades y también para los ejércitos. Por ejemplo, la creación muchas veces de vacunas para, por ejemplo, dar a los soldados para que no muriesen, porque muchos soldados morían por enfermedades infecciosas en las guerras, en guerras de trinchera, morían incluso más que por armas, sin contar también, por ejemplo, la alta mortalidad infantil en las ciudades de finales y principios del siglo XIX. Corrientes como el higienismo, se intenta potabilizar el agua, se intenta pues, también hacer productos antibióticos, etcétera, porque las condiciones de aquella época de las ciudades eran auténticos morideros de seres humanos. Entonces, bueno, aquí la historia del sistema sanitario español. O sea, el estado del bienestar con las leyes de sanidad se empiezan a crear ya a través de la Revolución Francesa, Revolución Liberal Española, a partir del siglo XIX. Leyes para hacer seguros, para poco a poco ir dotando de ciertas estructuras sanitarias para proveer de sanidad a todo el Estado. Todo esto ya empieza a partir del siglo XIX. A partir del siglo XX, por ejemplo, se van creando ya los centros de atención primaria en todo el territorio español. Leyes para accidentes laborales, para enfermedades, seguros. Se van creando también los primeros hospitales estatales, con especialidades médicas y quirúrgicas. Pero es con el régimen de Franco que, por ejemplo, ya tenemos los primeros hospitales modernos, ya técnico-científicos, a partir de los años 1955-70 del siglo pasado, con toda la tecnología y ciencia que disponemos, aunque se han ido ampliando y actualizando desde la creación del sistema de seguridad social con Franco, la Ley de Bases de Seguridad Social del año 1966. Pero el sistema sanitario actual ya está completamente desarrollado con sistema de acceso universal y gratuito con el régimen del 78
y con las competencias que en sanidad se ceden de la Administración Central del Estado a las comunidades autónomas. Entonces, este es el sistema sanitario que tenemos actualmente. Un sistema, pues eso, que va centralizado desde arriba, pero al mismo tiempo descentralizado en las comunidades autónomas, donde el primer nivel son los centros de atención primaria, después los hospitales comarcales y después pues, los hospitales de tercer nivel, por un lado. Bien. Entonces, yo quería hacer algunas consideraciones previas porque voy a hacer como un análisis respecto al sistema sanitario, que a nivel científico-técnico pues hay que reconocer que el sistema sanitario da unos servicios eficaces para enfermedades agudas y de urgencias, incluso pues, enfermedades infecciosas, y también para cierta prevención, no hay que negarlo. Entonces, yo no voy a proceder ahora mismo a una crítica desde los puntos de vista científico-técnicos, eso ya sería para otras charlas, sino más bien desde un punto de vista sociopolítico. Entonces, mi análisis no se trata de demonizar ni a los pacientes ni a los trabajadores sanitarios, sino hacer una crítica del sistema sanitario actual, sus problemas, carencias, su futuro y cuánta responsabilidad tenemos tanto pacientes como trabajadores sanitarios, como el propio Estado y sus instituciones, así como la industria farmacéutica. Y que yo mismo sea un trabajador del sistema sanitario de provisión estatal, no creo que debe estar obligado a aceptar por fe o porque sí que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Primero porque nada creado por el ser humano es perfecto, ni eterno, ni susceptible de mejorar o de ser superado por algo mejor. Un poco yo lo hago con esa perspectiva. A ver, esto. Entonces, aquí una crítica a nivel político del sistema sanitario es la creencia, por ejemplo, que es el Estado quien cura a la persona a través de los médicos y del resto del personal sanitario. Entonces, en mi opinión, se quita la idea de que el paciente no es capaz de curarse según la vis natura medicatrix, la fuerza de autocuración natural, que es una cosa que se defendía desde la medicina occidental tradicional desde los tiempos de Hipócrates. En este sentido, el médico tradicional solo ayudaba a recuperar la salud del paciente que acudía en su ayuda. Pero también yo quiero destacar que tienen que haber especialistas en la salud. Pienso que primero la soberanía individual en cada persona de la salud es importante, pero al mismo tiempo tiene que existir desde algún tipo de perspectiva especialistas que se encarguen de la salud. Ahora voy a proceder a analizar este sistema sanitario de provisión estatal desde el punto de vista del paciente. En primer lugar, es obligatorio, va unido a impuestos y a otros tipos de financiamiento del Estado, ejército, policía, jueces. Es decir, que la persona no puede no negarse a pagar para este servicio. Yo pienso que debería de haber libertad para si la persona quiere o no pagar o hacer otro servicio. Yo esto creo que esto no quiere decir, por ejemplo, y lo digo claro, de que apoye nada tipo capitalista o narcocapitalista, sino que yo creo en la solidaridad, pero que podrían haber otros modelos sanitarios que no fuesen únicamente el estatal. Otra crítica, por ejemplo, es que no es participativo. O sea, el individuo común no tiene la capacidad decisoria sobre asuntos fundamentales o utilidades del mismo sistema sanitario. Al final delega sus funciones en representantes forzosos, estos que después pueden decidir o no si prometer cada cosa y si después no hacerla. Esto es algo general típico de los regímenes parlamentaristas y que no ocurre solo en el ámbito sanitario, sino que en muchos ámbitos también. También es autoritario, puesto que hay una férrea jerarquía desde el Ministerio de Sanidad y las consejerías de sanidad de las diversas comunidades autónomas. Es decir, el paciente cumple unas normas por parte de los diferentes trabajadores sanitarios. Y estos, con el poder a veces que les dan, pueden vulnerar sus derechos y libertades. Aquí he destacado lo que ocurrió durante la pandemia, porque los hospitales se convirtieron en auténticas cárceles para los enfermos, y también lo que ocurre en psiquiatría. Y yo, personalmente, yo lo he visto muchas veces en las urgencias, cuando trabajaba de residente, que se dan auténticos abusos de contenciones, de abusos de todo tipo con los pacientes. Por otro lado, el sistema es muy corporativista. Da una cierta hiperespecialización que hace que después el lenguaje de historias clínicas pues, sean incomprensivos para el ego, pero yo pienso que entre especialistas ha pasado que leo cursos clínicos o historias clínicas de otros especialistas, especialmente de oncología y de hematología, y no lo entiendo por cómo lo escriben. También que todo esto lleva a que la iatrogenia pues, sea ocultada o minimizada.
y que también, pues, yo lo pienso, los colegios médicos muchas veces actúan como inquisición y persiguen por intrusismo a personas con técnicas sanadoras no reconocidas. Y este punto, por ejemplo, personalmente me parece bastante discutible porque se basan en que no hay evidencia científica. La cuestión es cuánta evidencia científica hay en todos los procedimientos que están avalados, entre comillas, por los colegios y por las instituciones y que en realidad no tienen de, pues eso, de evidencia científica. Yo creo que es pues, bastante hipócrita por su parte. Otro asunto es que es un sistema que es masificado e inhumano. Hay un concepto que es el de medicina industrial, que bueno, esto lo saqué de Enrique Costa Berger, que al final hemos pasado de una medicina artesanal a una medicina industrial por la propia naturaleza de un sistema donde la gente estamos masificados en ciudades, y esto obliga a hacer a dar cantidad en lugar de calidad muchas veces y hace que los hospitales en la práctica funcionen como grandes industrias, siendo, pues, por ejemplo, la materia prima, pues, personas enfermas, que hay una tendencia, pues, del paciente a ser o deshumanizado por los especialistas. Cada especialista se ocupa, el especialista médico, de una parte de su cuerpo y se desentiende del resto de los demás, con todos los problemas que eso además les añade. Luego también que es burocrático, porque el sistema es tan descomunal que se requiere hacer los sistemas de control, con la correspondiente carga burocrática que incluso puede, para el paciente en sí mismo, pues, omnibularle o confundirle. Y también, pues que, bueno, esto ya lo sabemos, es iatrogénico, por infecciones nosocomiales, iatrogenia farmacológica, por cuidados sanitarios, y es que en parte es tanto la propia naturaleza que tiene mucho de la medicina alopática por su gran potencia, pero también a la masificación y a la deshumanización que se le añade. Esto desde el punto de vista más bien del paciente. Ahora vamos a pasar al trabajador sanitario. Está claro que está organizado todo al modo militar industrial, con centros de mando y hay una rígida y especializada división del trabajo. Esto la alinea como el obrero trabaja en una fábrica, pues igual el trabajador, porque forma parte al final de una cadena de montaje, ya sea pues no solamente de especialistas médicos, sino también el celador que se preocupa de ese celador, de la enfermera que son sus cosas de enfermería, y que provoca también que se hagan tareas repetitivas, monótonas, sin poder decir muchas veces sobre sus condiciones de trabajo, de qué trabajo, por qué trabajo, cuántas horas, al final todo de alguna manera va impuesto, sin poca o muy poca capacidad de decisión. También que se dan muchas cantidades de horas, hay turnos de 12 horas o hasta 24 horas seguidas de un bajo salario, con contratos laborales abusivos, o sea, contratos temporales que son indefinidos, que nunca se hacen fijos ni nada. Hay también abuso, acoso laboral por parte de trabajadores sanitarios y también agresiones que recibimos por parte de pacientes también. Esto da lugar también a, por ejemplo, síndrome de burnout o trastornos mentales en trabajadores sanitarios, depresión, ansiedad. Somos uno de los colectivos de trabajadores más afectados por estas patologías. Luego también que hay un punto deshumanizador, es decir, en todo trabajo salariado actual hay una tendencia a deshumanizarnos por las condiciones en las que trabajamos, pero lo más triste es que somos gente, todos los trabajadores sanitarios, que trabajamos por amor a ayudar a los demás y que después muchas veces por las condiciones en las que trabajamos hay mucha tendencia pues, a deshumanizar tanto al paciente, que lo ves como un total fuente de conflictos o una molestia, y se le maltrata. Y esto es un problema o entre trabajadores también. Bien. Esto ya es desde un punto de vista, este sistema desde un punto de vista social. Por un lado, este sistema es caro e ineficiente. Por ejemplo, según el informe de la ONU, solo el 10-15% de la salud poblacional está condicionada por la accesibilidad de sistemas sanitarios de buena calidad. El informe de la ONU fue escrito por el gobierno canadiense y después asumido por la OMS. Pero vemos que el gasto sanitario de los diferentes estados no ha dejado de crecer. Sabemos que hay otros determinantes como determinantes biológicos, que estos son inmodificables, pero influyen bastante, y los problemas medioambientales y los problemas de estilo de vida, entre otras cosas. Pues estos asuntos no se tratan muchas veces porque también se requiere cambios sociales y políticos que muchas veces no se quieren adoptar. Entonces, muchas veces se suele seguir financiando el sistema sanitario, pero para paliar la mala salud de la gente, no para prevenirla en muchos aspectos. Y hoy en día el sistema sanitario se dedica sobre todo a la cronificación de enfermedades incurables y de personas gravemente enfermas.
personas con demencias, con problemas pulmonares, insuficiencias cardíacas, cánceres avanzados, etcétera. Algunos datos, por ejemplo, de los Estados Unidos indican que la mitad del gasto sanitario de un ciudadano ocurre en los últimos 3 meses de su vida. Habría que ver también cómo son los europeos, pero sigue siendo muchísimo y un gasto enorme. Otro asunto también que es depredador de recursos, porque requieres muchísimo consumo de plásticos de usar y tirar, de tecnología sanitaria compleja, TAR, resonancias y de petróleo y de mucha energía. El sistema sanitario actual se precisa que se mantenga el equilibrio geopolítico actual para poder extraer recursos naturales como el petróleo de sitios como Oriente Medio. Es decir, se precisa de la explotación de recursos humanos, es decir, de personas, y de recursos naturales y del mantenimiento de la esclavitud laboral en ciertos lugares del globo. Están las minas de coltán, las fábricas en China para conseguir productos industriales. Y esto, por ejemplo, simplemente para poder conseguir un marcapasos para un paciente. Añadir a esto que he dicho sobre este punto, que si, por ejemplo, se analizan las tesis de decrecimiento o colapsistas tipo de Antonio Turiel, de Carlos Taibo, estamos en una situación que este sistema, por ya la propia crisis energética y de recursos naturales, no se va a poder mantener tal y como se está haciendo actualmente. Entonces, también, claro, el tercer punto es que es capitalista, es decir, el sistema estatal se beneficia de la industria farmacéutica y de otras industrias que les proveen tanto de medicamentos como de tecnología sanitaria para su funcionamiento. Por un lado, estas funciones las externaliza a la industria farmacéutica, a otras industrias, para no tener que hacerla. Y esto también va a dar lugar a mucha corruptela y todo el fenómeno que sea puertas giratorias entre el Estado y el capital, que al final funcionan como un sistema unificado en forma de Estado-capital. Y por otro lado, importante que a nivel social el sistema sanitario es un medicalizador de la sociedad, es decir, los desequilibrios psíquicos y físicos que se dan de esta sociedad, bien por sedentarismo, bien por los problemas derivados al trabajo asalariado, la masificación de vivir en ciudades, la falta de perspectiva, todo esto, pues se resuelve con toma de medicamentos y de otras intervenciones médicas. Esto pues sirve a un propósito también de afán de lucro, aunque también sirve para el control político, pues promueve la aceptación social del statu quo y los que buscan cambios políticos, sociales, económicos e individuales. Esto, por ejemplo, es muy manifiesto en la rama de la psiquiatría, por ejemplo. Además, como he dicho antes, se crean nuevas enfermedades con su fármaco remedio y se promueve la prevención primaria y se medicaliza a sujetos previamente sanos, como puede ser el colesterol. Se va bajando los niveles de colesterol o se van bajando otros niveles analíticos que se consideran, pues, se van bajando y se medicaliza más gente. Por otro lado, desde un punto de vista espiritual, es decir, valores, cuando hablo desde un punto de vista espiritual me refiero a lo que podríamos llamar los bienes inmateriales de la gente, lo que yo llamaría espiritualidad natural, que puede ser libertad, ética, responsabilidad, amor, todo esto, ¿vale? Por un lado, el sistema es delegacionista, es decir, el ser humano pierde su soberanía sobre la salud. Él, y también cito que hay una responsabilidad de parte de cada ciudadano, delega su salud, su dignidad, su independencia y se convierte en menor de edad perpetua tutelada por el Estado, en este caso por su salud. Hay una frase dicha de mucha gente que dice, no hace falta que me cuide, ya lo hará el Estado por mí cuando me ponga enfermo. También, en función también, hay una pérdida de toda trascendencia, es decir, se despoja todavía de buscar la libertad con responsabilidad de algo, de buscar algo más allá de sí mismo y de puramente bienes materiales de su propia felicidad. Es un materialismo burgués puro y duro. Vale, sí, vale, ya está. De acuerdo. Entonces, bueno, quería aquí destacar un tema sobre la industria farmacéutica. Hay mucha gente que piensa que la industria farmacéutica es el mal absoluto del sistema sanitario actual. Pero desde un punto de vista, es un punto de vista que se defiende mucho a nivel socialdemócrata, pero que muchos de los males que he mencionado antes seguirían aunque todo el sistema farmacéutico fuese completamente estatizado, porque son un montón de problemas que están ahí y que simplemente por limitar los problemas o la influencia, por así decirlo, que la industria farmacéutica que está ahí presente hace sobre el sistema sanitario, no sería suficiente con solo la industria farmacéutica, sino que todo el sistema se tiene que poner en cuestión.
Vale. ¿Cuál es el futuro pues, del sistema sanitario de provisión estatal? Se va a enfrentar pues, a una crisis multisistémica que ya mencionaba antes. Habrá un aumento de trastornos mentales, también la soledad va a seguir aumentando, de gente sola, gente que va a morir sola. Un buen ejemplo de lo que está pasando con todo este tema es en Suecia. Recomiendo el documental bueno, del infierno del paraíso sueco, o sea, no, la teoría sueca del amor, que explica bastante el problema de soledad que se está viviendo en Suecia. También un aumento del consumo de sustancias tóxicas, también está habiendo un envejecimiento de la sociedad. Empieza a haber escasez de profesionales sanitarios para tantos enfermos y esto se va a ir agravando con el tiempo. No dejamos de tener listas de espera cada vez más crecientes, es decir, además se intentará también un aumento más de la medicalización y yo lo que veo sobre todo es mucha incerteza de lo que va a pasar. Esto yo quiero, no es asustar, pero un poco quiero ser realista porque lo que estamos viendo ahora son tiempos de mucha incertidumbre, quiero decir. Adrián, Que te quedan 5 minutos, por favor. Estoy acabando, estoy acabando. Entonces, yo una propuesta que he dicho que, bueno, es un sistema sanitario comunal y popular, es mi idea. Esto lo planteo desde un punto de vista ideal, es decir, si se diesen las condiciones ideales, que por supuesto estamos a décadas y podemos decir a siglos de conseguirlo, pero y es una propuesta personal, ¿vale? Bajo una sociedad sin Estado, con sistemas de asambleas locales, democracia directa, comunales sin Estado, ni capitalismo, ni trabajo asalariado, pues quiero construir una nueva sociedad. A establecer, pues primero, la responsabilidad de cada individuo ser responsable de su propia salud en cuanto a preocuparse por su bienestar físico, psicológico, y ayudado y apoyado con sus iguales. Y establecer profesionales sanitarios locales que vaya a la gente cuando tenga problemas que pues la gente no sean capaces de resolver por sí mismos. Y yo le propongo sería un sistema sanitario a construir de abajo a arriba, siendo el indio soberano y luego lo local el centro de este sistema. Yo pienso que es una medicina mínima, no máxima como hoy en día, intentar que no fuese iatrogénica y que fuese pues, realmente eficaz en todo lo que se proponga. Y simplemente recomendar el punto 24, autogestión de la salud de este libro, las bases para una negocio integral, que bueno, da unas pequeñas pinceladas de lo que pueda ser. Y la propuesta que yo estoy planteando aquí tiene que ser desarrollada, concretada, debatida. Falta mucho que analizar. Por ahora lo único que podemos hacer es hacer reflexiones, hacer debates y si hubiese en caso de que el estado del bienestar pues, esté colapsando ya, haya auténticos defectos, una propuesta es que se tendría que establecer redes paralelas al Estado por iniciativa privada y comunitaria para atender personas. Esto es un tema que se tendría que plantear en los próximos años, décadas, tal y como está avanzando la situación. Y ya está, esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por cumplir en tiempo. Exactamente, incluso tenías 2 minutos más. Adrián, da gusto. Está abierto para preguntas, comentarios. Si no hay otra cosa, yo sí quería saber si no has querido comentar o no le dan la importancia que tiene al sistema de igualas, a lo que se desarrolló en la Edad Media en España con las asociaciones de los gremios, las asociaciones de trabajadores y artesanos. Eh, Desarrollaron un sistema por el cual pagaban a los médicos una cuota fija, lo que se llama una igual por todo, igual por trabajador, igual por la mujer, los hijos, jubilado, accidentado, que permitió una independencia a los médicos en el sentido de que les aseguraba unos ingresos fijos sin tener que esperar a que hubiera enfermedad o accidente. Y por otro lado, los gremios le permitió una tranquilidad en el sentido de que podía enfrentar las catástrofes. Eso es muy peculiar en España y se ha conservado, lo he llegado a ver personalmente, las igualas. En último momento, en algunos casos ilegales, porque se compatibilizaba con el trabajo en el sistema público, lo cual, claro, no tiene ningún sentido. ¿Lo has hecho a propósito o Bueno, lo había investigado, ¿vale? No o sea, pero no le he querido dar la importancia, sí que tendría a lo mejor que haberlo comentado antes, pero quería priorizar un poco por tiempo, centrarme más en la construcción del estado del bienestar y un poco, pues eso, no incidí tanto. Sí que eso que dices también coincide mucho, por ejemplo, que
durante tiempo también en muchas aldeas se pagaba también a profesores para que enseñasen a leer y escribir a gente. Esto, por ejemplo, en Castilla y León, por ejemplo, se conservó mucho también, de alguna manera, y en muchas otras zonas. Llegando también a alfabetizaciones, creo que hasta un 40 o 50%, pues, pues sí, hasta en mediados del siglo XIX. No, es interesante todo esto. Es decir, la gente en general se autoorganizaba, intentaba pues, tener unos medios de vida bastante, o sea, unas funciones básicas a través de médicos, a través de profesores, a través de otros profesionales, pues cubierto de alguna manera. Sí, sí. Lo que no es que básicamente no me dio tiempo a investigarlo exactamente, pero a ver si en otras charlas lo desarrollo más todo este tema. Pues, el conjunto que has expuesto es muy bueno y ojalá todos los profesionales y muchos pacientes y población tuvieran esa idea que has expuesto muy correctamente. Gracias por tu participación. Tengo además que subrayar por si no lo he dicho, pero queda claro en todas las participaciones que tu asistencia aquí, como la de todos nosotros, es sine pecunia. Quiero decir que ni se te ha pagado nada, ni obtienes nada por esto. Así que todavía muchísimas gracias. Tiene la palabra José Ra. Esperemos que no tengamos ningún beneficio, pero tampoco ningún perjuicio, que no nos persigan por esto. Yo creo que la charla tiene dos partes que yo les veo la relación, pero que ha sido un poco a veces difícil de... Quiero decir, que ha quedado como... esa conexión ha quedado un poco diluida para mí. Una es toda la cuestión del Estado, ¿no? Del Estado, el nacimiento del Estado. Y yo creo que ahí no voy a meterme mucho en una discusión, porque yo creo que igual sería un tema que a nosotros como sanitarios igual nos interesa como ciudadanos, desde luego, pero no es tan propio nuestro. Pero lo que está muy claro es que el estado de bienestar, y no voy a referir a cómo se origina el Estado, para eso está Engels con el origen de la propiedad privada, la familia y el Estado. Yo creo que, porque además las tres van ligadas, la propiedad privada necesita Estado, el Estado tiene una de sus funciones es garantizar la propiedad privada, la legítima y la ilegítima, claro, es la gran labor por la que el Estado funciona, y cuando la propiedad no está distribuida de una manera justa y mínimamente igualitaria, pues claro, hay grupos que tienen más y grupos que tienen menos, grupos que necesitan más al Estado, y que incluso el Estado es un instrumento de dominación social, ¿no? El Estado, hay que considerarlo, el capitalismo no solo es una economía, un modelo económico, es un sistema de dominación social. Pero bueno, no me voy a meter ahí porque además ya sabéis, me conocéis todos que soy un rollero terrible, ¿eh? Pero decir que el estado de bienestar es una contradicción en sí misma. Como todo, como los que somos dialécticos, el Estado representa siempre una contradicción, porque resuelve necesidades de la gente, proporciona prestaciones y servicios, el estado del bienestar, que eran muy necesarios, es fruto también precisamente del movimiento obrero. Bismarck hace el giro integral movimiento obrero porque había mucha presión social para obtener una serie de prestaciones, y son concesiones. El estado del bienestar son concesiones a las clases populares para, por supuesto, domesticarla, integrarlas y tal, pero tiene esa dos vías, integración, pero con concesiones, ¿no? Ahora que estamos en la fase neoliberal, ya no estamos en el estado del bienestar, el Estado sigue creciendo, pero sus funciones son muy distintas. Su función es porque el sistema económico necesita, para reproducirse, una intervención mucho más directa del Estado que lo que necesitó en la época que el Estado precisamente atendía a prestaciones sociales, pero no intervenía tanto en la economía, salvo los estados corporativos. No voy a hablar de los estados corporativos porque además la extrema derecha ahora se divide en dos, los que tienen el proyecto de Estado corporativo y los que tienen el proyecto de Estado neoliberal puro. Entonces, decir que hay que intentar mantener esa duplicidad, decir que el estado del bienestar sí, pero que tiene unas aportaciones, que tenemos que defender unas partes. Sobre lo que he comentado en segunda fase,
hace una descripción perfecta del sistema sanitario actual. El tema es que el sistema sanitario actual, ¿por qué es un sistema con todos esos rasgos autoritarios, corporativos? ¿Es eso es necesario? ¿Es imprescindible si tú tienes un sistema público que sea así? ¿O hay posibilidades de transformación del sistema público dentro de mantener su carácter público, coordinado y general y dirigido a toda la población? Que una de sus facetas tendría que ser, por supuesto, integrar fórmulas de autocuidado y de atención comunitaria. Integrarlas como parte de ese sistema, pero no, yo no creo que se pueda eliminar lo que es un Estado, una intervención centralizada, y no creo que se puedan eliminar todas las instituciones centralizadas, porque si no estaríamos, como en el periodo que esto era así, sufriríamos invasiones de otras comunidades para robarnos nuestros recursos, tendríamos que montar sistemas de defensa y tendríamos que montar Estado. El problema es que se monta Estado cuando las comunidades en Oriente Medio, Babilonia, Siria y tal, ven que los pueblos de al lado les atacan, entonces tienen que montar un ejército, porque si no, y ese ejército crea su poder y su inercia. Eso es el origen inicial del Estado, es la defensa de comunidades de unas contra otras. Entonces hay que garantizar una coordinación de las comunidades, no solo para garantizar la paz entre ellas, sino para producir. O sea, nosotros no podemos producir porque no tenemos níquel, lo tiene Cuba. Entonces necesitamos níquel, a no ser que la propuesta de Adrián vaya ligada a una sociedad, a volver a una sociedad mucho más primitiva y menos tecnológica. Creo que eso posiblemente tendría algunas ventajas psicológicas, pero también tendría algunos inconvenientes, tanto sociales como de calidad de vida y bienestar. Bueno, a ver cómo empezar. Bueno, a ver, yo pienso que discrepo un poco con José Ra. Yo pienso que sí que se puede hacer instituciones descentralizadas, un poco esa es la idea que tenemos, pero sería desde un punto de vista un sistema de abajo arriba, es decir, sería a través de, bueno, para un poco entender un poco lo que yo quiero decir es, la base sería lo local, el municipio y la comarca. Pienso que es un tema en un futuro, a nivel sanitario como a través de otro medio, y a través de sistemas de democracia directa con portavoces y mandato imperativo, se podría establecer diferentes niveles. Esto, por ejemplo, funcionó, por ejemplo, cuando se creó la sociedad del pueblo vasco en la Alta Edad Media, que fue una sociedad sin Estado durante 5 siglos y pudieron sobrevivir, incluso vencer a bastantes imperios con Estado. Entonces, sí es cierto que al final se acabaron creando, por así decirlo, jefaturas militares, sobre todo con los ataques de Al-Ándalus, que eran razias y ataques cada año 1 o 2 veces. Por ejemplo, esto fue uno de los motivos. No se sabe exactamente qué lo estableció, pero bueno. Yo pienso que al final es lo que tú dices también, que es un poco la dialéctica. Es decir, y ahora que me hablas de dialéctica, sí que quería añadir un tema, porque yo, por ejemplo, y así lo aprovecho para enlazar, estoy un poco en contra de la teoría del progreso, es decir, que todo es un progreso científico, material y siempre estamos a mejor. La dialéctica te dice que ganamos en algunas cosas y empeoramos en otras cosas. Y esto es un tema que, o sea, digamos que toda realidad o toda existencia tiene su parte negativa y su parte positiva. Esto ya viene un poco de Hegel. Y un poco, por ejemplo, lo que ha hecho el estado del bienestar es que ha hecho a la gente más dependiente de y más incapaz de cuidarse a sí misma e incluso incapaz de poder convivir con los demás. Y esto era de una sociedad atomizada, por ejemplo. Y si con la crisis del estado del bienestar esto lo vamos a notar, porque antes la comunidad era una cosa indispensable. Y entonces ya no estamos hablando de solamente, pienso yo, simplemente hacer un cambio social. Es un tema ya de supervivencia. La comunidad hoy en día va a ser cada vez más necesario tener gente que puedas valerte para cualquier cosa, porque el individuo solo al final
sea, no puede sobrevivir en muchos aspectos. Bueno, sí que puede, ¿vale? Pero cuando te haces mayor, cuando envejeces, necesitas a alguien que te pueda cuidar, de la misma manera cuando eres un niño. Entonces, bueno, sí, son temas. También lo que estoy proponiendo, pues, bueno, tiene un toque idealista. Por eso le he dicho que es ideal. Eso hay que reconocerlo. Alberto, tienes la palabra. Gracias, Juan. Bueno, gracias por la exposición, Adrián. La verdad que ha sido un punto de vista que, como adelantaba también Juan Gervas, me parece bastante necesario porque hay una asociación entre lo público estatal eh, con el bienestar colectivo y, por lo menos desde el punto de vista de la facilitación, el Estado como un sistema tiene su propia inercia, sus propias necesidades y, y sus propias virtudes, pero también sus propios defectos, ¿no? Y yo quería añadir, hay una cuestión que hace que esto se complejice más, que es el tema de la tecnología, que tú no has nombrado, pero que dificulta, tú has dicho, en la circunstancia actual tenemos problemas de relación, problemas de convivencia. Yo no atribuyo solamente al Estado que esto exista, porque también hay, o sea, que hay, somos las personas que conformamos sociedades en las cuales hay una parte que tiene que ver con lo político estatal, pero también formamos parte del ámbito económico y también del ámbito cultural o más bien donde estaría pues, lo educativo, donde estaría lo religioso, donde estaría lo científico, lo artístico, toda esa capacidad del ser humano de producir, ¿no? Y yo veo que hay un empobrecimiento generalizado de estas facetas y que eso hace que los seres humanos desarrollemos relaciones más, también más pobres, ¿no? Entonces, mi propuesta sería ver este estado no como algo que se ha creado en un momento dado y que va contra los individuos, que también, porque es como organización, como sistema organizacional, al fin y al cabo es como si fuera una empresa, pero a lo bestia, porque tiene cientos de miles de participantes y las personas que trabajamos para el Estado, formamos parte del Estado o trabajamos en una ONG que depende de fondos del Estado o en una industria que depende de contratos del Estado, etcétera, de alguna manera tendemos a reforzar eso porque es nuestro modo de vida eh, así habitual, ¿no? Entonces, yo quería o sea, no dar la vuelta, sino retomar el rol de la ciudadanía como establecer nuevas relaciones, que tú también comentas, Adrián, pero que veamos cuáles son los distintos elementos que conforman esa relación y viendo el aspecto así como más sistémico. Eso es lo que quería aportar. Vale. Al respecto de la tecnología, que se ha mencionado varias veces y no lo he mencionado, yo pienso que no hay que tener una actitud ni tecnoentusiasta ni tecnofóbica, es decir, sino que lo que se va a imperar, hay un libro de la editorial Salmón que lo dice, como un ateísmo tecnológico, o mejor yo prefiero la expresión escepticismo tecnológico, que significa que hemos de aprender a dudar de toda herramienta tecnológica, hemos de valorarla y ver si realmente puede ser útil o no, ver si una tecnología es completamente nociva, eliminarla. Si ves que una tecnología con pequeños cambios o un poquito más de cambios se puede modificar y servir a nivel popular, se puede aplicar, y lo mismo, pues tecnologías que sin ningún tipo de cambio pues puedan ser útiles. Yo creo que son tres niveles que se debería empezar a establecer, y simplemente yo pienso el escepticismo tecnológico debe ser una de las cosas que hemos de asumir todos hoy en día. Y cuando hablabas también de la gente, también, es decir, hay una parte de responsabilidad de las personas, es decir, yo no quiero, o sea, yo hablo del estado de bienestar, pero está claro de que las personas han hecho, sobre todo, han sido delegar un montón de funciones en el estado del bienestar. Eso también hay que asumirlo, es decir, somos responsables. Y porque si no caeríamos en un populismo. Yo no pienso caer en un populismo, es decir, todos somos responsables de la situación en la que hemos llegado. Entonces, bueno, esto requiere muchísimos debates y sobre todo reflexión por parte de la ciudadanía y sobre todo que hay que dejar de ser personas que no participemos a animarnos a participar y atrevernos
a debatir y hacer iniciativas de todo lo que creamos necesario. Discúlpame una puntualización. Cuando hablamos de estado de bienestar, yo diría también estado de acomodamiento, porque al fin y al cabo somos las personas las que nos acomodamos a ese rol, tanto los profesionales como cuando estamos en el rol de paciente, etcétera. Y de la tecnología el problema es que sirve como una expresión que potencia el control del Estado. Coincido contigo que la tecnología no es ni buena ni mala, sino hay que ver si sirve o no. Pero bueno, simplemente ver que ahora la tecnología, una de las cosas que hacen los estados es utilizarla para el control y entonces es una dificultad añadida. Ya me callo porque hay dos palabras, está Antonio y Alberto Albeni. Antonio tiene la palabra. Puedes hablar, Antonio. Gracias, Juan. Bueno, primero la enhorabuena a Adrià por la charla. Yo sigo bastante la idea de Félix Rodrigo Mora, ¿no? Que buena parte de la charla reflejaba muchas de la idea. Y quería traer varias cosas. Por un lado, recomendar a todos los que estáis aquí, de nuevo, que lo ha dicho Adrià, la teoría sueca del amor, el documental. En el SIAP de Losar yo lo he citado, creo que lo voy a volver a citar en el hilo de las artes, porque para mí fue muy definitoria es un documental muy definitorio de lo que puede llegar a destruir el estado de bienestar cuando asume tanta responsabilidad, ¿no? Se refleja, por ejemplo, una oficina que crea el Estado, que busca a los familiares de personas fallecidas para darles su herencia, porque se promovió tanto la independencia personal a través de muchos aparatos estatales, que las familias se tiran años sin verse. Entonces hay una oficina dedicada exclusivamente a la búsqueda de hijos, sobrinos, primos, hermanos de personas que fallecen y que durante años no se les encuentra porque no existe relación ninguna, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Luego, por otro, yo creo que uno de los puntos fundamentales en todo este debate del estado de bienestar es cómo perjudica a lo que han nombrado también Adrià, que es la calidad humana. El cultivo de la virtud, por decirlo así, ¿no? Y yo creo que Iván Illich, por ejemplo, en Némesis Médica, por un lado, con el sistema sanitario y en las sociedades escolarizadas, por otro lado, en el sistema educativo, bucea en esto y refleja esto, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental y que es una de las cuestiones básicas a la hora de pensar en el estado de bienestar y en cómo eso genera ciudadanos dependientes, que solo buscan sus derechos, que han dejado de un lado el manejo propio de la autogestión de la salud, etcétera, etcétera. Luego, otra cosita más, casi en completo desacuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho José Ra acerca del Estado. Entre otras cosas, pues bueno, ya ideológicamente estamos bastante lejos, aunque amistosamente estamos muy cerca y muy unidos. Pero creo que no es el sitio de hablar, ¿no? Pero yo que sé, cosas como que el Estado fruto del movimiento obrero, habría que preguntarse de qué movimiento obrero, ¿no? Dentro del movimiento obrero hay mucha tendencia, mucha experiencia, pues de qué movimiento obrero hablamos cuando decimos que el Estado proviene de ahí, ¿no? Y por último, ya termino, yo me pregunto muchas veces, cuando me acerco a experiencias de autogestión de la salud, ¿no? Gente que se reúne para... Normalmente son experiencias de gente con un capital social, cultural, incluso económico, medio. O sea, gente... bueno, no, lo defino así. Mi pregunta a ti, Adrià, es ¿cómo llegar a los más necesitados de cuidados a día de hoy, a los que tienen menos dinero, no tienen estudios ninguno, etcétera, desde esta búsqueda de la autogestión, de la salud, ¿no? Desde lo local, desde el agrupamiento de todo esto? Y ya está. Gracias, muchas gracias, Adrià. A ver, primero agradecerte y bueno, es bueno conocer a alguien que también siga
las ideas de Félix de Gomora. Pienso que es un investigador, un libre pensador que debería de seguir a más gente, y más sobre todo la aportación que hace histórica sobre el pasado popular de los pueblos peninsulares, el comunal, el concejo abierto y bueno, muchos más. Una cosa que también que mencionabas del movimiento obrero, debido a nuestro pasado popular, es uno de los motivos por los que tantos obreros provenientes de nuestra sociedad popular rural se apuntaron al anarquismo, porque por cómo habían sido criados en la cosmovisión de estas sociedades, se escribieron tanto al anarquismo, porque era lo que más ideológicamente se sentían identificados. De ahí que el anarquismo fuese tan potente en España cuando en otros estados europeos lo era el comunismo. Es una de las peculiaridades que tiene España. Incluso el libro La España invertebrada, hostia, ahora no me acuerdo, este pensador español, Ortega y Gasset. Ortega, sí, que estoy total, también lo explicaba, que el fundamento de que España era como era, es decir, no se podía dejar dominar por sus élites, era porque España no había tenido feudalismo como sí lo había tenido otros países como Alemania o tal. Pero bueno, esto es un poco también discutible de hablar, pero bueno, él lo mencionaba. Entonces, respecto a tu pregunta, ¿cómo organizar redes de apoyo para gente que no tiene estudios, etcétera? Primero, es muy difícil porque hoy en día, es decir, ha habido un aculturamiento, es decir, las clases bajas lo que quieren es imitar el modo de vida de las clases medias, que es un modo de vida burgués, hedonista, materialista, y ya han perdido gran parte de los valores antiguos que tenían de dichas sociedades. Entonces, no tengo una respuesta clara para esto, pero, o sea, simplemente cuando sí que uno de los consejos es que cuando se habla con gente que no tenga todos estos estudios, hay que plantearle cosas sencillas, es decir, vale, si te vas a morir, ¿quién te va a cuidar? O sabes que si te vas a poner obeso y no tienes sanidad o lo que sea, pues vas a tener un montón de problemas de salud, entonces vas a tener que cuidarte. El tema está en que además todo eso tienen que hacerle también, pienso, hablar también de cómo ellos viven, cómo ellos piensan, es decir, hay que tener mucha implicación y escucharles también a toda esa gente para ver cómo viven y eso todo, cuando se habla con gente así, no hay que ir desde el paternalismo, desde creerte superior, sino tratarlo como un igual y realmente escucharlo y ver que es un ser humano. No sé si he podido más o menos responder a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Díaz. Quería puntualizar un minuto. Con esto no quiero decir que la gente popular no tenga, que incluso habría que aprender mucho de ellos. Miguel Sí, sí, por Melguiso, supuesto, por supuesto. una persona que ha participado mucho en los SIAP. Él le escucha yo decir en más de una ocasión que se muere mejor aquí en Granada, en Almanjayar, que es el polígono, que es el barrio marginal por excelencia de aquí. Se muere mejor en Almanjayar que en Constitución, que Constitución es la avenida de la gente rica, ¿no? ¿Por qué? Porque en Almanjayar hay una red vecinal y comunitaria brutal, enorme. Cuando alguien muere, las semanas previas, los meses, los posteriores, la familia está muy arropada incluso después, ¿no? Cosa que eso no pasa en Constitución. Cosas como esa, por ejemplo, también habría que aprender. Te añado otra cosa más, por ejemplo, las comunidades gitanas o muchas comunidades de inmigrantes tienen redes de apoyo familiar mucho más fuertes que la gente autóctona aquí, especialmente la clase media. Muy bien, Alberto, tienes la palabra, por favor. Hola, ¿se oye? Sí. Hola, soy Alberto, soy un psiquiatra jubilado que trabajó muchos años en Inglaterra. Adrián, hablabas de idealismo y yo creo que sí que hay mucho idealismo y ahí hay algunos cuantos fallos en el idealismo, ¿eh? No digo que tengo la solución para nada, pero sí, me ha gustado la idea esta de que la comunidad o el Estado empieza con el ejército, que si a las comunidades se les ataca hay que defenderse, ¿no? Pero en cuanto tienes la idea de defenderte, hay unos que se quieren defender y otros que no. Ya tienes que tener una idea de paternalismo jerárquica que digas, bueno, si vamos a defender a esta comunidad, todo el mundo tiene que contribuir. Y no todo el mundo quiere ir a la guerra, no todo el mundo quiere morir, no todo el mundo quiere contribuir con eso.
ya tienes ahí una cosa que, cómo respetas las opiniones de todos, etcétera, y cómo vas de abajo arriba. Llega un momento en que un sentimiento común establece una idea y esa idea tiene que volverse jerárquica porque si no, no existe eso. Y la otra idea es que las comunidades tienen su inteligencia. Pues a veces sí, y yo creo que igual esta idea es un poco una idea romántica de los años 60, que igual las comunidades, los pueblos se conocían entre ellos, teníamos más o menos la misma cultura, etcétera. Hay gente en la comunidad que no quiere cuidarse, o hay gente que tiene ideas diferentes de cuidarse. Yo cuando trabajaba en Inglaterra, la gente de Bangladesh tenía unas ideas muy diferentes de las ideas inglesas de cuidarse, o la comunidad musulmana de Pakistán se les ofrecía psicoterapia, y decían que eso era cotilleo, que eso era pérdida de tiempo, etcétera. Entonces, hay ideas muy diferentes en dónde meter el dinero, dónde meter los recursos. Entonces, esto de asumir que la comunidad tiene una identidad y una unidad no está del todo claro. Igual en los años 60 en un pueblo de Castilla pues tendríamos más cosas en común, pero ahora en una ciudad, en un pueblo en el que la mitad son de aquí y la otra mitad son de allá, etcétera, etcétera, no sé si existe esa idea de comunidad suficiente como para crear de abajo a arriba algo consistente. Tengo mis dudas, lo mismo que tengo las dudas de arriba a abajo, tengo las dudas de abajo a arriba, pero lo que sí se ve es que de arriba a abajo funciona un poco. De abajo a arriba ha habido anécdotas muy bonitas, románticas, que algunas han funcionado, pero ha habido muchas anécdotas de desastres totales también. Entonces, ¿cómo se combina todo eso? Esa es la pregunta. Vale. A ver, yo parto un poco del modelo, por ejemplo, es decir, esto no es una cosa que vaya a surgir en pocos años o en décadas. Yo creo que te va a tardar generaciones. Primero, el símil que tenemos actualmente es un poco, estamos en una crisis civilizacional, muy parecida a la crisis que tuvo el Imperio Romano. Esto es importante. Para que se pudiesen establecer, por ejemplo, los sistemas comunales con el Consejo Abierto, es una cosa que primero se hizo muchísimo debate. Tiene que haber mucho debate de ideas, mucho de ir estableciendo qué ideas, etcétera, para poco a poco ir creando estas sociedades. Y sobre todo también el hecho de que este modelo, el modelo comunal, se expandió no solo por la península ibérica, sino eh, por gran parte de Europa también, fue porque demostraba que era un sistema político-económico bastante superior al que existía en el modelo antiguo. Y es lo que tú dices, por una parte, y esto a ver, hemos de decir, nunca se va a poder establecer utopías. Yo, por ejemplo, estoy en contra de las utopías. Yo solamente quiero establecer un sistema político-social razonablemente mejor al que tenemos actualmente. Es así. Pero por tendencia, todo sistema que se genere, ya sea jerárquico, de abajo arriba o arriba abajo, se pone en decadencia. Entonces, claro, esto significa que nunca nos podemos relajar y siempre hay un concepto que es para que las sociedades mejorasen, no son cambios graduales de mejora, sino que habría que hacer cambios cualitativos en forma de revoluciones sucesivas, entendiendo, y esto muy claro, revolución como un proceso constructivo de transformación tanto del individuo como de la sociedad desde la base, y eso claro, es muy difícil. Y es lo que tú dices, es que hay que ponerse de acuerdo, pero es que también te digo, las sociedades actuales están en crisis. Entonces, necesitamos de nuevas ideas, de debates y sobre todo, también yo pienso que cuando vayan surgiendo ejemplos, y esto estamos hablando, como digo, repito, mínimo varias décadas, mínimo, y yo pienso varias generaciones, si establecen nuevos modelos que se puedan ir viendo que funcionan, se irá poco a poco adoptando. Eso es lo que ocurrió. Y eso también depende mucho de la voluntad de las personas también. Y también para llegar a un sentimiento, comentar esto, pues eso, ahora se va a necesitar tiempo y mucha voluntad. Ahora lo que estamos asistiendo es la destrucción de un montón de ideas, de sistemas, de comunidades. Es que, claro, es complejo. Y más, por ejemplo, la sociedad británica, que si has trabajado ahí, ellos no conocieron el sistema comunal medieval del que yo describo. Es diferente lo que ocurrió ahí.
Bueno, y bueno, añadir también, por ejemplo, y a cabo es eso. Siempre hay una tendencia a generar jerarquías y lo que ocurrió en la Edad Media y después se vio es que había un sistema de doble poder, un sistema popular y un sistema estatal, y al final el estatal se acabó comiendo popular. Pero siempre que se deja al Estado, siempre tiene esa tendencia a incrementarse. Entonces, y además es lo que tú dices, no vamos a pensar diferente, pero yo también en dichas sociedades esto no va a ser una anarquía, sino que hay que establecer leyes que se tienen que cumplir por mayoría y evitar que hayan tiranías o gente que quiera ejercer su poder. Pero bueno, lo mismo que a nivel sanitario. No sé si te he podido responder a tu pregunta. Parece que sí, no se queja Alberto. José Ra, tienes la palabra. Sí, yo quería decir que lo comunal existe en toda la sociedad. Caen más tarde o más temprano, porque tú mismo has hablado de la Baja Edad Media y de los llamados años oscuros. Cuando cae el Imperio Romano, contrariamente a lo que se piensa de que era una sociedad horrible, donde no se podía vivir, fue la sociedad más democrática. Eran sociedades de comunidades en toda Europa, porque se había logrado todo ese intervalo. Los visigodos tenían una corte en Toledo, pero funcionaba absolutamente todo a nivel comunitario. Pero bueno, en Rusia, y Marx escribe en un momento dado, que en Rusia la existencia de comunidades en el zarismo era potentísima. La propiedad comunal era potentísima, y Marx se pregunta si no podríamos llegar al socialismo por la vía de potenciar lo comunitario y recoger, más que potenciar, recoger, ¿no? Entonces yo creo que primero, yo me defino comunista libertario, creo que el Estado que yo preconizo no se parece a este, no lo reconocería ni su madre, las transformaciones que hay que hacer. No creo que este Estado se pueda utilizar para cambiar la sociedad, no creo que este Estado se pueda librar de la inercia hacia el poder y el dominio, pero sí que creo que tiene que haber un Estado, una suerte de coordinación social, porque estamos en sociedades muy complejas. Que tú hablas, Adrián, de sociedades muy simples, pero son sociedades muy complejas. No solo la tecnología, la producción, la división internacional del trabajo. Eso hace inevitable que tenga que haber una coordinación y organismos de cooperación entre comunidades. El Estado se tiene que servir como un coordinador y garantizar la cooperación de diferentes comunidades. ¿Cómo llegamos a eso? Pues yo no lo sé. Creo que además no soy excesivamente optimista. Creo como Gramsci en el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Yo creo que hay que cambiar, que hay que intentar cambiar esto, que no nos podemos resignar, pero lo veo complejo. Nosotros salimos de una sociedad de cazadores recolectores y vivimos en ella cientos de miles de años, millones de años. Eso nos marcó como cultura, incluso habría que ver si como genética. No lo sé, eso es más discutible, si la psicología genética evolutiva existe y hasta dónde llega, pero sería. Nosotros confiamos en los que conocíamos y los que podíamos hablar, a los que veíamos la cara, a los que mirábamos a los ojos. Los demás son fantasmas. Y vivimos una sociedad que nos creemos parte de una sociedad en la que la mayoría de las sociedades son fantasmas. Y decir otra cosa que me parece muy importante. El tema de la familia. La familia mononuclear fue potenciada por el capitalismo para evitar que individuos solteros sin lazos familiares eran muy rebeldes porque no tenían tanto que perder. Cuando tienes una familia que proteger, te domestica. La clase obrera en el siglo XIX fue mucha gente muy asilvestrada. Entonces, la instalación de la familia monoparental nuclear se establece sobre todo en el siglo XIX. Es una herencia de las clases altas que sí que tenían una cierta estructura familiar, aunque con concubinas y acudiendo a la prostitución cada fin de semana, pero tenían una familia. Las clases populares vivían en la promiscuidad y se instaura, pero la familia nuclear tiene un potencial enorme de aislamiento social. Es muy difícil compaginar, hay que compaginarlo porque, como dice Woody Allen, al fin y al cabo la pareja es como
bueno, no lo voy a hacer pues muy larga la anécdota, pero necesitamos la pareja, pero el problema es cómo compaginar el amor con una cierta relación más amplia con grupos, que no sé, eso yo creo que es uno de los desafíos y que tendríamos que hacer, porque restaurar la comunidad con unidades tan cerradas es un poco difícil, aunque existe. Tú has dicho, aquí hay barrios de Pamplona que tenían en el franquismo una red social enorme. En la época de la transición había un movimiento social enorme. Una cosa importante, los trabajadores de la clase popular tienen que estar en movimiento. Ahora hay vida comunitaria en Gaza. Esperemos que pueda existir sin bombas, pero es que la resistencia, la cooperación, se necesita cuando hay un futuro por el que luchamos juntos. El problema de la sociedad actual es que es muy pesimista y la gente intenta mantener la seguridad y ponerse los seguros para que no le ocupen la segunda vivienda, porque no hay ninguna esperanza ni un horizonte, una sociedad mejor. Y entonces la gente quiere conservar lo que hay y lo que ellos tienen. Es una sociedad profundamente conservadora. Vale. Mira, con respecto a lo que hablabas de la familia, es decir, a ver, lo que existía en nuestras sociedades rurales era familia extensa, es decir, tú convivías en pueblos o en aldeas con primos, hermanos y vecinos, y después también tenías primos o familiares en la misma comarca o en otras comarcas. Y esto establecía unas redes de apoyo impresionantes. Digamos que pasamos de familias extensas aquí en la península ibérica a familias nucleares, sobre todo con el franquismo. El fenómeno sociológico del ama de casa, sobre todo en clases populares, se da sobre todo a partir del franquismo, cuando se completa el éxodo rural a partir de los años 50, 60 y 70. Y si tenemos esta familia nuclear, donde el padre de familia iba a trabajar 12, 13, 14 horas seguidas y la mujer se quedaba en casa cuidando los hijos. Pero anteriormente, por ejemplo, las mujeres trabajaban haciendo un montón de labores artesanales en el campo, estamos hablando de España, y había trabajo individual, pero también trabajo colectivo y también mucha fiesta popular, porque una manera también de unir a la gente, que es lo que hacía antes, eran las fiestas populares autogestionadas. Eso también, ¿por qué estamos tan solos? Porque también todos lo hemos perdido y ahora la fiesta es un tema mercantilizado, es decir, tú pagas para un evento que organiza o la administración estatal o una empresa privada también. Y se hacía trabajo, se hacía, por ejemplo, muchas fiestas, incluso también se leía y se leía de forma colectiva, es decir, a lo mejor, pues sí, a lo mejor había una tasa de alfabetización de un 10, 20, 30% o un 40%, pero había una persona que leía y la gente estaba rodeada y iba siguiendo las lecturas. Esto, por ejemplo, se empezó a dar, por ejemplo, en monasterios, por ejemplo, ya desde la Alta Edad Media. No sé, para aportar esto. Yo sí que creo que yo pienso que seguramente se tendría, cogiendo un poco el ejemplo de los colapsistas y de los decentistas, se tendría que de alguna manera descomplejizar bastante nuestras sociedades, porque pienso que porque tanta complejidad yo creo que no sería necesaria en muchos aspectos. Pero bueno, eso ya es más discutible. Y por supuesto, bueno, la tecnología ya es un tema que ya hemos hablado, pero también vuelvo a insistir en el tema del escepticismo a este respecto. Bueno, ya está. Alberto, ¿quieres puntualizar algo o Sí, quedan 5 minutos? sí, quería, a propósito de lo que contaba Alberto Albéniz, de cómo hacer que las organizaciones o las sociedades funcionen mejor, aprovecho para introducir una pequeña cuña que en facilitación, la facilitación de procesos consiste justamente en ayudar a las organizaciones, a las comunidades, a los grupos a funcionar, a participar de una manera más eficiente utilizando las herramientas que sea. Y dentro de la facilitación, igual que en la psiquiatría hay distintas corrientes, en la facilitación también hay distintas corrientes. Ya hay una actualmente que es
muy potente que se llama teoría U, que es útil también en entornos VICA, entornos de variabilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Entonces es una herramienta que se puede utilizar para ayudar a los grupos a funcionar mejor. Y pongo un ejemplo en la cual se podría acercar esa visión estatal que se necesita para coordinar y esa visión participativa. Y es un ejemplo que yo creo que ya ha salido aquí en alguna reunión del SIAP y es el sistema de autogestión de las enfermeras en Holanda. En Holanda, no sé, el Ministerio de Sanidad pues, paga a las enfermeras para que desarrollen su labor. Entonces hay distintas formas de organizarse y hay como una organización que es una cooperativa en la cual las enfermeras entran a formar parte de esa cooperativa y ellas mismas gestionan su propio trabajo. Y eso permite dar una respuesta eficiente. Para el Estado no supone un gasto extra, mucho más personalizada, mucho más cercana, mucho más motivadora. Y este ejemplo, que es del ámbito sanitario, se utiliza en el mundo de la facilitación para copiarlo en entornos de otro tipo, de asociativos, empresariales, porque ahí es una forma en la que sí, la autoorganización ayuda a detectar y resolver los problemas concretos que tiene la gente más allá de un plan cuadriculado de que todo tiene que funcionar así, porque luego la realidad cotidiana de las personas es muy variada y las personas que están a pie de calle deberían de tener más capacidad de autogestionar su trabajo, ¿no? Esto es lo que quería comentar y ya termino con la cuña publicitaria diciendo que el 25, el 23 de octubre haremos una conferencia también sobre este tema de la facilitación y la pandemia. Juan Gervas. Adrián, tienes 2 minutos para puntualizar algo y despedirte, por favor. Hablar de Am, ciencia crítica y ética. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. Nada, decir que gracias por haber venido, gracias también por todo este enriquecedor debate. Yo sigo planteando mi postura, que, bueno, hay discrepancias, de que sí que realmente se puede establecer un sistema sin Estado, porque también, claro, habría que ver, o sea, este estado de coordinación, o sea, históricamente el Estado siempre ha crecido, es su naturaleza, entonces no hay ningún antecedente histórico de un Estado que no siempre quiera crecer y tener más poder. Entonces, ¿cómo controlas que el Estado coordinador que planteáis no crezca y no se apropie de más poder? Porque eso es lo que hemos visto históricamente. Eso para concluir. Y bueno, pues nada, o sea, acordaros también de acceder a la web de inteligencia sanitaria, ciencia crítica y ética, para poder ver más vídeos y artículos que se van a ir colgando sobre todo este tema también. Un saludo. Muchísimas gracias. Damos por cerrado la sesión y agradecemos la presencia de quienes han asistido y especialmente la generosidad de Adrián de poner su conocimiento a nuestra disposición. Insisto de nuevo, sin pecunia. Un saludo y buenas noches. Buenas noches, un saludo. Hasta luego. Buenas noches.